Hola mis chiquis de sexto A y sexto B. Espero que estén súper bien en sus casas, cuidándose como corresponde y que ninguno de ustedes esté enfermito. Yo desde mi hogar les cuento que el día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de la actividad de la clase pasada, la cual consistía en leer y comprender diferentes tipos de textos. En nuestro caso, un relato histórico y una noticia. Para ello, los invito a ver el siguiente plan de retroalimentación. Bueno, en nuestra guía de aprendizaje nos encontramos con dos textos y los vamos a leer en conjunto para poder analizarlos de una mejor manera. Presten atención. La Guerra de Arauco, narrada por diferentes cronistas durante el periodo colonial, suele evocarse en Chile como una constante guerra a muerte de 300 años entre españoles y mapuche. Sin embargo, la historiografía contemporánea distingue entre un primer siglo de intenso conflicto bélico, 1550 a 1656, y una etapa posterior en la que se hacen más esporádicos los enfrentamientos, predominando las relaciones fronterizas entre el mundo mapuche y los hispano-criollos, las que a la par de incidir en un fuerte proceso de transculturación de los primeros, los transformaron en una de las etnias más poderosas y celosamente independientes de Sudamérica. La primera etapa de la guerra se inició con la conquista de los españoles hacia el sur del país. A pesar de las desventajas iniciales de los españoles, como el uso del caballo y de sus armas, los araucanos rápidamente las aprovecharon, sacando partido además de su entorno natural, desarrollando así tácticas de combate propias. La avanzada de la hueste, las ciudades fundadas y las fortalezas al sur del Biobío sufrieron continuos ataques por grupos indígenas distintos. De tal modo, las primeras ciudades del sur pasaron a ser fortalezas militares mal abastecidas, constantemente sitiadas y destruidas por los indígenas. Esta situación llegó a su punto más alto tras la batalla de Curalaba, 1598, donde el gobernador Martín García Oñez de Loyola fue decapitado y los españoles se vieron obligados a replegarse más arriba del Biobío, abandonando las ciudades fundadas en el sur. Por su parte, el ejército español distó de ser profesional y fue descrito por el gobernador Alonso de Rivera en términos lamentables, dada su precariedad material y moral. Este estuvo compuesto por los encomenderos de Santiago y Concepción, quienes debieron costear sus propias armas y pertrechos junto a un gran número de indios de encomienda. Estas tropas realizaron incursiones cada verano para realizar las llamadas campeadas, la destrucción de las cementeras indígenas y toma de prisioneros de guerra como esclavos, lo cual explica en gran parte el odio que los araucanos sentían hacia el invasor español. Los distintos gobernadores españoles ensayaron diferentes estrategias para hacer frente a la guerra. Sin embargo, todas ellas tienen en común la idea de una frontera, con lo cual se solucionó el problema inicial de la sobreextensión del dominio español. Una de las reformas más importantes fue la impulsada por el gobernador Alonso de Rivera, quien suplicó al rey Felipe III la creación de un real situado para pagarle un sueldo a los soldados y así crear un ejército profesional. Finalmente, en 1603 se autorizó este socorro de Arauco desde las arcas del Virreinato del Perú, el cual tuvo un impacto económico en el comercio realizado de la misma frontera entre indígenas y españoles. Otra estrategia fue la guerra defensiva, planteada por el padre Luis de Valdivia en 1612, que consistió en detener las incursiones españolas y la esclavitud indígena, para así convertir a la fe a los araucanos. Sin embargo, al cabo de 10 años fue considerada un fracaso y se volvió a la idea de una frontera móvil. Pero para este periodo, 1623 hasta 1656, la intensidad de los combates disminuyó
produciéndose una situación mucho más compleja en las relaciones fronterizas, donde el comercio y otro tipo de interacciones fueron más importantes que la guerra. Este texto está sacado de memoriachilena.cl y yo también lo saqué de la prueba de diagnóstico. Ya recuerden que estos textos son los mismos que ustedes leyeron. Vamos a ver las respuestas. Dice, según el texto, ¿quién planteó la guerra defensiva entre los araucanos? Si tengo que traer información explícita, me devuelvo y lo acabo de leer. Dice en el último párrafo. Otra estrategia fue la guerra defensiva planteada por el padre Luis de Valdivia. Y la respuesta correcta era la letra B. Número 2. De acuerdo con el texto, ¿qué caracterizó a las estrategias utilizadas por los españoles durante la guerra? Acá lo debíamos deducir. ¿Por qué? Porque el texto me entrega mucha información y también me cuenta sobre las distintas estrategias. Y lo que podemos deducir, que no fueron muy exitosas, porque los araucanos pusieron mucha resistencia, no privilegiaron el diálogo, ¿ya? No buscaban... acá hay una estrategia que dice buscaban convertir a los araucanos a su fe, pero es solo una estrategia. No es lo que caracterizó a las estrategias durante toda la guerra, ¿ya? Entonces la alternativa correcta es que fueron variando en el tiempo, ya que tenían que ir cambiando. Si bien ellos en un momento utilizaron esta estrategia de convertir a los araucanos en su fe, no les resultó, por lo que también tuvieron que cambiarla o reemplazarla por otra estrategia. Por lo tanto, era la letra B. Número 3. A partir del texto, ¿por qué los araucanos pudieron resistir tantos años el ataque de los españoles? Aquí deben ustedes relacionar información del relato con sus experiencias y conocimientos, ¿ya? ¿Por su superioridad en el número de soldados? No. ¿Por su paciencia para esperar la derrota de sus enemigos? No. ¿Por su rapidez para adelantarse? Tampoco. Fue por su astucia para aprovechar los recursos que ellos tenían. De hecho, acá se menciona que rápidamente aprovecharon sacando partido de su entorno natural, desarrollando así tácticas de combate propias. ¿Ya? Relaciono lo que leí ahí con lo que yo sé. 4. Según el texto, ¿qué actividad logró generar una pausa en la guerra? Esta estaba explícita y era el comercio. Se menciona incluso por acá, dice, la intensidad de los combates disminuyó, produciéndose una situación mucho más compleja en relaciones fronterizas donde el comercio y otro tipo de interacciones fueron más importantes. ¿Ya? Y la 5 dice cuál es el tema principal del texto. Acá es una habilidad un poquito ya más compleja porque debemos sintetizar toda la información que se nos presentó allí, ¿ya? Y eran las relaciones fronterizas durante la guerra. Si bien se habló de las estrategias, se menciona solamente en 2 párrafos, ¿ya? En los primeros, se menciona, en los últimos 2 párrafos se habla ya específicamente sobre las estrategias. Pero lo que nos quiere contar, lo que nos quiere narrar este texto es acerca de las relaciones fronterizas que se dieron durante la guerra, ¿ya? No habla sobre la creación de un ejército profesional araucano y no se enfoca en la resistencia, ¿ya? Si bien nombra la resistencia de los araucanos, lo que resume, lo que engloba todo lo que se habló en el texto es las relaciones fronterizas, ¿ya? Vamos al texto 2, esta es una noticia y se llama El último hablante de Chaná, una lengua que se creía extinguida desde hace un siglo. Ya dice, el argentino Blas Jaime atesora en su cabeza un idioma indígena que se consideró extinguido durante más de 100 años, el chaná. Le enseñó a su madre, quien lo había aprendido de su abuela, que a su vez lo heredó de la bisabuela.
en una cadena de transmisión oral secreta que se remonta a siglos atrás, cuando comenzaron a ser perseguidos por los colonizadores españoles y evangelizados a la fuerza en las orillas del río Uruguay. Los nombres aborígenes fueron prohibidos y a las niñas que hablaban chaná les cortaban la punta de la lengua. Recuerda Jaime en el documental Lantec Chaná, filmado por la directora argentina María Seising. Este hombre de 71 años no enseñó el idioma a su hija y renegó de él durante décadas. Su vida cambió cuando en una conversación casual mencionó que hablaba chaná, y la noticia llegó a oídos del investigador Pedro Viegas Barros. Los chanás no existen, fue la primera respuesta de Viegas. Escéptico, se trasladó de Buenos Aires a Paraná para verle, y allí comprobó que el vocabulario que Jaime había retenido durante noches de enseñanza materna correspondía con el único testimonio escrito de la lengua de su etnia, el compendio del idioma de la nación chaná, escrito por Dámaso Larrañaga en 1823, a partir de entrevistas a ancianos de esta tribu que durante siglos vivió de la pesca y de lo que le proveían los ríos. Timú, le dice el chaná al hijo. Atá es el agua. Atamá es el río. Y Banatí, Atamá, los hijos del río, los arroyos. Beada, la palabra favorita de Jaime, significa madre. Y Beada A, la tierra. El árbol es el hijo de la tierra. Banatí Beada. Y sus ramas se denominan palá. Viegas escuchó esas palabras de Jaime por primera vez en 2005. Desde ese momento ambos se embarcaron en una odisea para reconstruir la lengua y la cultura chaná e intentar que no desaparezca. En 2010 el idioma fue incluido en el Atlas de Lenguas del Mundo en Peligro de la UNESCO y en 2014 publicaron el primer diccionario chaná-español, español-chaná. La cinta de Seising es un nuevo testimonio de la recuperación de la memoria de uno de los pueblos indígenas que habitaron el extremo sur del continente americano. El día que mi hija Evangelina se haga cargo de transmitir el chaná, yo preferiría volver a la iglesia, dice Jaime tras la proyección del documental, recién estrenado en Argentina. Entrecierra sus ojos oscuros, se apoya en su bastón y en voz baja lamenta no haberle enseñado la lengua de niño. Cuando más tarde quiso hacerlo, su hija se negó. Me dijo que no quería ser india, que la iban a maltratar e insultar, recuerda. El sentimiento es común en numerosos descendientes de indígenas en Argentina, un país que no reconoció los derechos de los pueblos originarios hasta 1994. Evangelina cambió de opinión al ser madre, comenzó a estudiar chaná y ahora ayuda a su padre a dar clases a alumnos que quieren aprenderlo. A Jaime le gustaría que además de conocer su lengua, los argentinos adoptasen algunos de los valores de sus antepasados. El principal es el respeto a la mujer, subraya al recordar que el pueblo chaná era un matriarcado, en el que eran las mujeres las responsables de impartir justicia y de transmitir la cultura de madres a hijas. También el respeto a los niños y a la madre naturaleza. Los chanás creemos que es un ser vivo y que su sangre son los ríos y los arroyos. Continúa. La difusión de un pedazo de la historia de Argentina le ha quitado soledad a los últimos años de su vida y le emociona hasta las lágrimas la esperanza de que su lengua le sobrevivirá. Sacado del diario El País. Vamos a las preguntas. ¿Cómo reaccionó Pedro Viegas Barros cuando supo que Blas Jaime hablaba chaná? Deben extraer información implícita. ¿Por qué? Porque tenemos distintas palabras que no están ahí. El personaje reacciona, dice escéptico, ¿ya? Esta palabra es clave y nosotros debemos deducir que es escéptico y es con incredulidad, ¿ya? Con incredulidad.
no con impotencia, menos con indiferencia y no con impaciencia, con incredulidad porque es un sinónimo de escéptico. 7. Según el texto, ¿por qué la lengua chaná se transmitía de manera secreta? Y era porque sus hablantes eran perseguidos, ¿ya? Se les cortaba la lengua incluso a las niñas que hablaban chaná. 8. Además de la lengua, ¿qué otro aspecto destaca positivamente Blas Jaime acerca de sus antepasados? Acá ustedes tienen que identificar una de las ideas relevantes del texto, ¿ya? Algo que es importante, y era el modo de tratar a la mujer, que está en los últimos párrafos, ¿ya? En esta parte, que dice también, el principal es el respeto a la mujer, siendo que nos cuenta que era un matriarcado. 9. ¿Qué rasgos de la sociedad actual explica la conducta inicial de la hija de Blas Jaime? Aquí tenemos que relacionar lo que se nos contó en el texto con lo que pasa ahora con la sociedad actual, ¿ya? Y es la discriminación, ya que le podían llamar india, por eso ella no quería hablar su idioma. Y 10. ¿Qué quiere decir la expresión de Blas Jaime destacada en el texto? Dice, también el respeto a los niños y a la madre naturaleza. Los chanás creemos que es un ser vivo y que su sangre son los ríos y los arroyos. Dice que se debe respetar la naturaleza en su totalidad, ¿ya? Se debe conservar las fuentes de agua. Habla de las fuentes de agua, pero también de los árboles, ¿ya? Por eso es la letra B. Y su hojita de respuesta debía quedar de esa forma. Así yo voy a revisar sus trabajos. Muchísimas gracias, mis chiquis, por ver el video. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi correo que está en pantalla. Les mando un abrazo enorme, cuídense y nos vemos la próxima semana. Adiós.